La vida en la sangre está. La sangre es un elemento importante e incluso central en el santuario. En el santuario terrenal, en el santuario que fue construido, el cual era parte del antiguo pacto. En ese lugar donde se realizaban sacrificios y todo ese sistema de expiación, perdón, reconciliación entre el pueblo y Dios, donde se representaba la muerte, sangre derramada. Aquí me surge una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué es importante en ese contexto y en el contexto de la salvación? Y eso incluye perdón de pecados, reconciliación, incluso santificación, etc. ¿Por qué es importante el elemento de la sangre y también ese elemento en el santuario? Este es un importante detalle que debemos tomar en cuenta. La importancia de la sangre, pero la sangre derramada. Es decir, la sangre saliendo del cuerpo de los corderos, del cuerpo de las aves, del cuerpo de los toros, que estos animales son una representación de la sangre derramada del cuerpo de Cristo. Estamos hablando de la sangre literal. Esa sangre literal que al ser derramada, automáticamente la impresión es la muerte. O sea, lo importante aquí es que la sangre del Hijo de Dios sea derramada con el propósito de dejarle en evidencia o delante de sus ojos a alguien que la está demandando. Es decir, que la sangre, para poder entender mejor por qué la sangre es un elemento importante en el santuario, es porque hay alguien que necesita verlo y sea evidente ante sus ojos, alguien que lo está demandando. Y aquí hay un punto base para que todo tenga sentido en el santuario. ¿Por qué? Porque hay una relación quebrantada. Una de las partes está herida, mientras que la otra parte está airada. La pregunta es, ¿quién está herido? ¿Y quién está airado? Leamos lo que nos dice Mateo, el capítulo 26, 28. Mateo 26, 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Hebreos 9, 22 y 25. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos, porque no entró Jesús en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Volveré a leer. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión.
pues fue necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Aquí vemos a Cristo en el lugar santísimo, en el santuario celestial. Y las cosas celestiales tienen que ser purificadas con mejores sacrificios. ¿Qué? Derramamientos de sangre. Porque dice que no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figuras del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. Aquí nos está diciendo, y sabemos la comparación que se hace de los sacrificios en la tierra y el sacrificio para purificar las cosas celestiales. Aquí nos está hablando de que la sangre purifica. La sangre purifica el santuario celestial. Pero, esto es lo interesante, la pregunta es, ¿por qué y cómo es que contamina? ¿No? Porque la sangre purifica, pero también contamina. La sangre, vayamos entonces al sacrificio de Cristo en la tierra. La sangre que fue o que fluía o que era derramada del cuerpo de Cristo fue, perdón por la redundancia, derramada. Su sangre, toda su sangre de su cuerpo fue derramada. ¿Ok? Y entonces Jesús en el cielo nuevamente se presenta delante del Padre con su sangre, ¿cierto? Según lo que nos dice aquí. No para ofrecerse muchas veces, sino que Jesús entra en el lugar santísimo y le presenta al Padre. Y según el testimonio de Elena G. de White, Jesús dice, mi sangre, ¿cierto? Es decir, Jesús ha recorrido desde el altar hasta el lugar santísimo con sangre. Es decir, el santuario es un camino de sangre, literal. Ahora, nosotros sabemos que al final del año, el día de la expiación, el sumo sacerdote no traía un bote o algo, una bolsa con mucha sangre. No, la sangre era derramada en el altar del sacrificio. Pero entraba sangre al lugar santo y también entraba sangre al lugar santísimo. Pero, si ustedes notan, la cantidad de sangre desde el altar hasta el lugar santísimo está disminuyendo. ¿Cierto? Está disminuyendo la cantidad de sangre. ¿Ok? Ese es un dato muy, muy interesante. Ahora, avancemos. ¿Cuál es la función de la sangre de Cristo? Primera de Juan 1:7 nos dice que la sangre nos limpia de todo pecado. Efesios 1:7 también nos dice que hay redención por su sangre y perdón de pecados. Hebreos 9
versículos 12 al 14 dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. ¿Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Es una pregunta. ¿La sangre limpia nuestras conciencias? Dice que si la sangre de los toros, de los machos cabríos, y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Santo. Pregunta, ¿la sangre entonces limpia nuestras conciencias? ¿La sangre literal limpia nuestras conciencias? Es decir, la sangre entra a nosotros y limpia lo que hay en nuestra mente, en nuestra memoria, en nuestra inconsciencia incluso. La sangre literal. ¿Es posible esto? Aquí nos dice que es mediante quién? El Espíritu Eterno. El Espíritu Eterno. ¿Ok? El Espíritu Santo. Es decir, la sangre en sí misma, no puede limpiar nuestras conciencias, literalmente, sino mediante ¿qué? El Espíritu Santo. Hebreos 10, 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, libertad para entrar al lugar santísimo, sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Aquí aparece otro elemento en relación con la sangre. El Espíritu Santo, la sangre y el agua. Aquí, y vamos a leer un texto donde se unen estos elementos. Sangre, Espíritu Santo y agua. Primera de Juan 5, 6 al 8. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. Volveré a iniciar para leer esto. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Y versículo 8. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y 3 son los que dan testimonios en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan, es decir, dan un mismo testimonio, tienen una misma función. La sangre purifica, el Espíritu purifica nuestras conciencias y el agua purifica nuestro cuerpo. Agreguemos Romanos 8, 9 al 11. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad
está muerto a causa del pecado. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Aquí hay una relación muy interesante entre el Espíritu y vivificar o dar vida al cuerpo muerto. ¿Y qué podemos entender en esto? ¿Qué podemos entender con esto? Bueno, sigamos hablando acerca de la sangre, porque vamos a comprender que la sangre da vida, pero no necesariamente la sangre literal, sino, ya veremos. Aquí me surge una pregunta, ¿ok? Derramar la sangre literal, o sea, la sangre de Cristo, hace más especial o tiene un poder superior a cuando no es derramada. Haber dicho de otra manera, la sangre de Cristo, hablando de la sangre que está dentro del cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo sin ser derramada, ¿no? Sin ser derramada o expuesta, ¿cierto? No tenía más poder para purificar o limpiar el corazón. Sin ser derramada no tenía más poder o menos poder de purificar o limpiar nuestros corazones que la derramada ante nuestros ojos. Ok, no quiero hacer esto un trabalenguas. Trataré de hacer la pregunta de una manera un poco más fácil. La sangre de Cristo, al ser derramada, tiene más poder de limpiar nuestras conciencias que si no hubiera sido derramada. ¿Ustedes qué dicen? Vuelvo nuevamente a hacer esta pregunta porque es el punto de inflexión para poder entender la purificación con la sangre. La sangre de Cristo, o sea, la sangre que está en sus venas, cuando Cristo se encarnó, ¿cierto? Se hizo hombre. Obviamente tenía sangre literal en su cuerpo, ¿cierto? Esa sangre tenía más poder cuando fue derramada que si no hubiese sido derramada. Poder para transformar la vida de la gente, poder para limpiar esto, para limpiar la conciencia, para purificar. ¿Por qué entonces se hizo necesario derramar la sangre de Cristo? ¿Porque tenía más poder si era derramada? ¿O por qué? Leamos lo que nos dice Levítico 17:11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona, perdón o reconciliación. La sangre, ¿ok? Volveré a leer porque este texto es clave. Porque la vida de la carne en la sangre está. La vida de Cristo, de forma literal, la vida de Cristo, ¿en dónde estaba? En su sangre, ¿cierto? En su sangre. La vida del animal está en su sangre. Y Él nos la ha dado para hacer expiación sobre el altar. Sobre el altar, ¿cierto? El santuario, ¿cierto? Sobre la cruz, ¿cierto? La cruz se convirtió en el altar del sacrificio y Jesús derrama su sangre, ¿cierto?
Dice, y la misma sangre hará expiación de la carne. Muy bien. ¿Qué es lo que necesitaba o quién era el que necesitaba que esa sangre sea derramada? ¿Quién es el que estaba airado contra Cristo? ¿El Padre o nosotros? Eso ya lo hemos estudiado. Nosotros, los seres humanos. Entonces la pregunta se contesta sola. ¿Quién o por qué se hizo necesario que se derramara la sangre de Cristo o fuera expuesta ante los ojos de los hombres? ¿Quién? Nosotros. Pero no significa que la sangre tenga menos poder si no hubiese sido derramada. ¿Por qué? Porque la vida en la sangre está. ¿Cierto? Es decir, la vida de Cristo estaba en su sangre sin ser derramada. Espiritualmente, lo que nos da vida es el Espíritu Santo que moraba en Cristo. La vida que se imparte de Cristo a nosotros es mediante el Espíritu Santo. ¿Cierto? Por lo tanto, cuando Jesús habla de derramar su sangre, más allá de la sangre literal que se hizo necesaria a causa de nuestra ira, Él derrama su espíritu, su vida a nosotros. Repito, ¿por qué se hizo necesario el derramamiento de la sangre? ¿Por qué se hizo necesaria la cruz? Por nuestra ira, por nuestra demanda, no la del Padre. Ahora, Juan 10:10 nos dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida. Vida. ¿Y cómo Jesús imparte la vida? ¿Cómo es que le imparte su vida? El Espíritu Santo, mediante el Espíritu Santo, como ya hemos leído anteriormente. Dice, y para que la tengan en abundancia. Para que la tengan en abundancia. Miren lo que nos dice Efesios 1-3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Otra vez, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí para comenzar a analizar este texto, Efesios 1:3. Bendito sea Dios y Padre. Padre. El Padre actúa como Padre y nos bendice a nosotros con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué bendiciones nos da? Espirituales. ¿Y cuál es esa bendición que nos da espiritualmente? Su espíritu, mediante Cristo, mediante su vida. Es decir, la sangre que había en Cristo, ¿cierto? La sangre literal es un símbolo o es una representación literal o gráfica de las bendiciones espirituales del Padre que nos ama a nosotros y que nos ha bendecido en los lugares celestiales en Cristo. Así que cuando Cristo se presenta delante de su Padre para decir mi sangre, para interceder por nosotros, creo que más allá de la sangre literal, porque el Padre no está deseando ver la sangre, sino que esa sangre que está siendo presentada para interceder por nosotros es Cristo derramando su espíritu, su vida, está en su sangre, en la vida de Él, que el Padre, que hereda de su Padre,
mediante el Espíritu Santo, Él la imparte a nosotros, porque toda bendición es espiritual. Sí, yo sé que hay muchas preguntas aquí, pero lo que yo quiero compartir con ustedes es el asunto de que la sangre de Cristo, más allá de la sangre literal, que tiene su importancia, y que ya mencioné un poco sobre esto, que el hombre necesitaba ver la sangre literal, es que la sangre de Cristo, que en ella está la vida de Cristo, le imparte mediante el Espíritu Santo a nosotros. Salmo 23, 5 al 6 nos dice algo muy interesante. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ok, muy interesante lo que dice el salmista. Unges mi cabeza con aceite. ¿Qué significa, qué simboliza el aceite? El Espíritu Santo. Y su copa está rebosando. ¿De qué está rebosando su copa? Bueno, la costumbre era que hubiese vino, ¿no? Vino de uva o jugo de uva en la copa. Y que ese vino y jugo de uva, que esa copa está llena del jugo de uva. Pero, ¿qué significa o qué conlleva que haya jugo de uva en la copa? El siguiente versículo nos ayuda a entender. Dice, ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿De qué estaba llena la copa? ¿De qué estaba llena la vida? De bien, de justicia, de misericordia, de buenas obras. Estaba lleno del carácter de Dios. ¿Mediante qué? Su Espíritu Santo. Es decir, tener una vida llena de la bondad, de la justicia, de la misericordia de Dios, mediante su Espíritu morando en nosotros. Lucas 22:20 nos dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, ¿no? Diciendo, esta copa es el nuevo pacto con mi sangre que por vosotros se derrama. Esta copa es el nuevo pacto de mi sangre que por vosotros se derrama. Bueno, la impresión que tenemos siempre es de que en la Santa Cena, la copa llena de vino representa la sangre literal de Cristo. Y sí, pero ¿qué contenía la sangre? La vida. ¿Y quién imparte la vida? El Espíritu Santo. Entonces, cuando dice Lucas 22:20 que esta copa es el nuevo pacto en mi sangre o en su vida, que por vosotros se derrama, o para vosotros, o en beneficio de ustedes se derrama. Por un lado, en la cruz, la sangre fue derramada para el beneficio del hombre. ¿En qué sentido? En el sentido de que el hombre va a poder ver la sangre derramada y su ira va a ser satisfecha, o su justicia va a ser satisfecha, esa justicia de que no tiene que morir alguien en mi lugar. Ahora Jesús se entrega su cuerpo, entrega su sangre, pero en realidad lo que está haciendo Jesús con esto es mostrándonos una representación de la bendición espiritual, que es el derramar su vida, el derramar su espíritu en nosotros. No solamente derramarlo para que lo veamos, no, sino derramarlo en nuestras conciencias, en nuestros corazones. Por eso la cruz va más allá de un sacrificio de muerte, un sacrificio de derramamiento de sangre literal, sino es una representación del derramamiento de su espíritu, del derramamiento de su vida a nosotros, sin dejar a un lado
el derramamiento de la sangre literal que el hombre estaba demandando y que Dios lo permitió para que el hombre fuese satisfecho y viese su verdadera condición. El pecado, llamémoslo así, pecado oculto de matar al Hijo de Dios. Así que la copa llena de vino es la sangre de Cristo. El acto de beber vino representa su sangre. Significa recibir la vida de Cristo. No tomar la sangre literal de Cristo, ¿no? Sino la vida a través de su Espíritu, ya que la sangre y el agua de la vida dan testimonio de la vida de Cristo. Y al mismo tiempo, hay una comunión. Cuando Jesús les hablaba a los discípulos estas palabras, había una comunión. Y en esa comunión es la que Dios nos llama a tener con Él. Dios nos invita a participar de su Santa Cena, no como una ceremonia, o sea, más allá de eso, sino una fiesta. Una fiesta en el sentido de que el foco principal es Cristo y su sangre, pero no su sangre únicamente literal, sino una sangre que trae bendición, que hace rebosar nuestra copa de justicia y de la misericordia de Dios, que somos llenos y somos ungidos por el Espíritu Santo. Por eso Él lo dijo, hacer esto en memoria de mí. No solamente como un sacrificio derramando sangre literal, sino que Él derramando su vida para nosotros y derramando su Espíritu. Romanos 8, 9 al 11, para terminar. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Porque si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús, vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. La sangre purifica, nos limpia de todo pecado, limpia nuestras conciencias. La sangre literal de Cristo derramada se hizo necesaria para que fuese mostrada ante el demandador, que somos nosotros, porque estamos enemistados con Dios. Pero la vida está en la sangre. Por lo tanto, lo importante o más importante no es la sangre literal de Cristo, sino la vida que está en la sangre. Por lo tanto, dice que es dada mediante el Espíritu Santo. Y el Espíritu de Cristo dice que llena nuestras vidas con su carácter de amor, de misericordia, de bondad, del amor ágape de Dios. Así que si el hombre carnal, normalmente el hombre carnal no acepta su condición como tal, sino es mediante la sangre derramada literal de Cristo. Cuando Jesús le dice a su Padre, mi sangre, en realidad está diciendo mi espíritu, derramarlo en sus corazones. La sangre no calma a Dios, no mueve a Dios para perdonarnos. La sangre la necesita el hombre para aceptar ese perdón que ya ha sido ofrecido. Y cuando Cristo intercede ante su Padre para darnos su bendición, Cristo clama, Padre, dales vida. Padre, dales espíritu. Que sepan que nosotros queremos morar junto a ellos. Que sepan que nosotros queremos morar en ellos.
queremos que ellos sepan que queremos comer literalmente junto a ellos y beber con ellos. No la sangre, sino una copa literal llena de jugo de la vid, que simboliza o que representa la copa rebosando para fiesta, para alegría, para celebrar que Cristo y nosotros somos uno, que Cristo, su Espíritu, nos han llenado. Yo estoy totalmente seguro de que cuando estemos en el cielo, cuando estemos con Cristo, literalmente con Cristo, Él no nos va a ofrecer sangre literal para beber, obviamente, pero estoy totalmente seguro de que Él nos va a servir jugo de la vid, hecho con sus propias manos, para celebrar una fiesta con Él. Símbolo o representación de la victoria de salvación, de la victoria, de la limpieza de nuestras conciencias de todo mal, de la victoria sobre el pecado en nuestras vidas, y ser llenos de su carácter, y ser llenos de su misericordia, de su bondad, de su justicia. Esto y más, representado por una fiesta, por comer y beber del jugo de la vid.